Hola, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bueno, el Señor nos acompañe con su gracia. Estamos, acompañando estas reflexiones, haciendo este curso sobre, el querer de Dios para la persona, para el amor humano, para la familia. Bueno, asuntos tremendamente importantes porque se vuelven un canal para conocer profundamente de Dios, profundamente de lo que Él quiere para nosotros. Este curso que venimos trabajando, pues de habilidades para la familia, fíjese en qué se ha convertido, ¿no? Iniciamos de pronto con la idea de prepararnos para la crianza en tiempos contemporáneos, donde se presentan tantas situaciones de confusión, tantas situaciones retadoras, pero que termina siendo una oportunidad para profundizar en lo que Dios obra maravillosamente. Entonces, bueno, hermanos, vamos a trabajar el día de hoy un tema que me parece tremendamente valioso y bello, porque nos lleva directamente a meditar lo que Dios ha querido hacer en el ser humano, cómo quiso plasmar su imagen, cómo nos invita a construir día a día la semejanza con Él. em, y bueno, a través de un proceso importantísimo que es el conocer. Dice la sabiduría, un adagio famoso de la filosofía: conócete a ti mismo, dijo un filósofo. Bueno, Dios complementa esa frase y dice: conócete en mí, porque la posibilidad de conocerte en mí es lo que te revela realmente, bueno, para qué fuiste hecho, qué fue lo que fue construido en ti. Ese conócete en mí eh, lleva una invitación importantísima, ¿no? Conocernos desde las llagas de Cristo, conocernos desde el motivo por el cual Él derramó su sangre, conocernos desde el amor infinito que tuvo, que no le llevó a escatimar ningún esfuerzo para estar con nosotros, conocernos desde lo que Dios día a día sigue haciendo en nosotros, sigue construyendo redención, sigue construyendo salvación. Entonces, pues hermanos, empecemos como es, invoquemos al Espíritu Santo que nos dé luz y sabiduría para abordar este tema. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nosotros nos presentamos ante ti. Te damos gracias por tu presencia y por el poder de tu acción en todo el universo. Todo lo has creado por amor y especialmente en el ser humano creaste, Señor, estas criaturas para amarte, Señor, para relacionarnos profundamente contigo. Y allí nos diste una dignidad, Señor, invaluable. Padre, hoy por la sangre de Jesús, concédenos la gracia en el Espíritu Santo, por intercesión de María y de los santos y de los ángeles, para que podamos en este corto tiempo, Señor, que dedicamos a aprender de ti, para que tu palabra, tu luz y tu acción, Señor, nos revelen la verdad de tu amor en nosotros y nos den un camino de crecimiento, de restauración, para que nosotros podamos ser también estandartes de la luz, de tu amor y de tu verdad en medio de nuestras familias. Amén. Bueno, entonces, como les venía diciendo en la introducción, la gran invitación del Señor es a conocernos, a conocer de su obra. Y cuando pensamos en la obra de Dios, podemos pensar la creación, pero hay una creación infinita dentro del ser humano en su corazón. Muchas maneras hay de conocernos. Conocernos puede ser a través de los ojos, aquí quise representar a través de unos lentes. Podemos ponernos las lentes del consumismo, ¿sí? O de la filosofía capitalista o liberalista. Podemos conocernos a la luz de lo que sería el hedonismo. Y entonces allí podríamos saber muchas verdades sobre lo que nosotros somos como personas, ¿sí? Podríamos saber unas verdades inapelables, que somos hechos para consumir, que somos hechos para comprar, para hacer parte de una cadena productiva. Es decir, esa filosofía nos propondría como esa verdad sobre el ser humano, pero tenemos que acudir a una filosofía, una mirada más trascendental. Y entonces aparece esta frase que le reveló nuestro Señor a Santa Teresa de Ávila, esa gran santa y doctora de la Iglesia: conócete en mí, conócete con un punto de referencia que es el amor eterno de Dios. Conocernos de Dios, desde Dios nos asegura conocer la verdad sobre nosotros mismos, porque pues Él fue el creador. Las especificaciones, sí, la letra menuda de las instrucciones, pues las puso Él. Entonces nos ayuda a conocernos, poder distinguir la verdad sobre el ser humano
en una época de transición y confusión como la que vivimos ahora en la posmodernidad, pues termina siendo un asunto no solamente importante, sino salvador, ¿sí? Es decir, imagínese que con las gafas del consumismo o con las gafas no sé, de todos estos discursos de la efectividad, podríamos decir, el ser humano es para ser productivo, para ser eficaz, eficiente. Entonces, todo lo que importa es que simplemente se una a esta rueda del consumo. Entonces tú importas en la medida en que consumas. Bueno, eso es real, ¿sí? Hay enfoques, hay empresas, hay filosofías que giran en torno a esas consignas. Y entonces, ¿cuáles son los efectos que se han producido para el ser humano? Bueno, hay varios teóricos que hablan de esto, de que todo esto del calentamiento global pues ha venido de una manera de percibir la vida desde estas lógicas de la producción y el consumo, pero no en consideración de la ecosistemicidad, ¿sí? De nuestra relación con la vida y de nuestra relación con el planeta. Entonces, ¿qué nos queda? Que cuando hacemos una vida pensada desde otro orden, pensada desde valores que no son la vida, que no ponen en la pirámide de los valores la vida del ser humano, pues podemos construir precisamente una máquina de muerte. Eh, para nosotros la revelación del Padre es Jesucristo. Dios es quien revela al hombre qué es el hombre. Es decir, ya hemos hablado de esto en otros momentos. En Jesucristo Dios plasmó lo que nosotros tenemos que conocer para volver, para encontrar nuestra ruta a casa, ¿sí? Es decir, el ser humano nace y tiene que ir descubriendo cómo configurar su persona, tiene que ir descubriendo quién es, para qué es su vida, cómo debe ir construyendo su vida y esa revelación de la verdad está puesta en Jesús. Quien conoce a Jesús, entonces le atina, ¿sí? A lo que verdaderamente le da paz, a lo que verdaderamente le da vida. Y es eso lo que nosotros queremos conocer. Vamos a un fundamento bíblico y entonces vamos a encontrar dos palabras que son bastante bonitas y nos ayudan a comprender esto. Eh, en Hechos 4:11 dice, Jesús es la piedra angular que fue rechazada por los constructores, pero ahora es la piedra principal. Y en 1 Corintios 3 da esta bella palabra que nos ayuda a comprender esto. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Palabra de Dios. Bueno, entonces el fundamento es Jesucristo. Y sobre ese fundamento construimos. Cada uno construye con materiales de diferente calidad, con oro, con plata, con heno. El asunto es que cada material cuesta. Entonces, si tú le inviertes a un buen material de vida, entonces con eso construyes tu persona sobre el fundamento de Cristo. O si tú realmente no le inviertes mucho tiempo a la meditación, ni le inviertes tiempo a la oración, ni le inviertes tiempo a la unidad con Dios, sino que de oídas por allá, como que vas teniendo alguna idea de lo que es el Evangelio, de lo que es la filosofía de Dios, la propuesta de Dios para el ser humano, pues con eso construyes tu vida, con eso construyes tus relaciones familiares, con eso construyes tu matrimonio, con eso construyes la crianza. Bueno, hay un fundamento y la revelación de este fundamento es el amor mismo. Es decir, ¿qué es lo que significa Cristo? Cristo significa misericordia de Dios, amor de Dios por la humanidad, de tal manera que hizo todo para venir a rescatarla. ¿Qué significa eso, seres humanos? ¿Qué es lo que significa eso, hombres y mujeres? Que todo un Dios se haya esforzado tanto para lograr ganar nuestro corazón. Pues significa entonces que Dios nos ha exaltado y nos ha dado un lugar de valor importantísimo. Somos la niña de los ojos de Dios, es decir, nos ha querido y nos ha amado de tal manera que nos cuida, que busca de nosotros. Qué bueno y qué necesario que el ser humano pueda comprender ese valor tan elevado que Dios ha puesto en nuestras vidas, para que de esa manera obremos en consecuencia. Si Dios nos dio tanto valor, ¿cuánto más nosotros también tenemos que valorar a nuestros hermanos, a nuestro esposo o esposa, a los hijos?
y dedicar nuestra vida. La imagen es que Cristo ofreció todo por la redención del ser humano. Bueno, nosotros estamos invitados a seguir esos pasos. ¿Qué es la redención del ser humano? Pues amarle y servirle. Conviene que nosotros conozcamos de nosotros. Conviene que nosotros vayamos descubriendo cómo a lo largo de la vida nuestra, pues Dios ha participado con obras, con circunstancias, con hechos, permitiendo incluso retos y situaciones. Pero nosotros hemos venido construyendo también identificaciones. Si nosotros en este momento pudiéramos tener la manera, yo les propusiera un ejercicio. Bueno, en una hoja escribe cuáles son las cosas con las que más te identificarías. Hagamos ese ejercicio. Nos vamos a la isla y entonces en esa isla puedes llevar 3 objetos, 4 objetos. ¿Cuáles serían? ¿Sí? Y entonces cada uno pensaría, bueno, podría llevar cosas por practicidad, entonces me llevo unos fósforos, ¿sí? Pero si pensamos, me llevo cosas con las que yo me sienta agradable, con las que me identifique, con las que llene mi vida. Bueno, algunos llevarían el celular, otros llevarían la Biblia y mire la diferencia que habría entre eso, ¿cierto? Es decir, a ver, ¿con qué cosas venimos nosotros construyendo nuestras vidas? Y aquí entremos a un poco al campo psicológico. Si vamos a pensar la crianza que le damos a nuestros hijos, lo primero que hay que pensar es padre y madre, cómo venimos construyendo una mente, un corazón, una identidad personal. Si nosotros vamos a dar en la crianza, si nosotros vamos a dar en los procesos de evangelización, pues bien vale la pena pensar quiénes venimos siendo. Nosotros tenemos un pasado, un futuro y un presente. En el pasado venimos teniendo historias con las que hemos venido construyendo nuestra persona, es decir, nuestra identidad, nuestra personalidad. No solamente somos el pasado como para pensar que seamos como solamente producto de las huellas que, o de las heridas o de las virtudes que hayamos construido. También tenemos un futuro. El futuro es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque en ese futuro representamos nuestras proyecciones. Hay algunos filósofos muy interesantes que dicen el hombre es sus ilusiones. Aquellas ilusiones que lo mueven a uno, eso va definiendo su identidad. Hay un sacerdote que le escuchaba esta frase que me parece muy real y muy conmovedora. Es que uno se va pareciendo a aquello que uno ama tanto. Aquello que uno ama y busca, pues lo va configurando y lo va transformando. Y tenemos un presente. En este presente es donde utilizamos esas herramientas del pasado y de nuestras ilusiones y vamos construyendo un yo, vamos construyendo una vida, vamos construyendo una identidad. Hay veces nos falta coherencia y entonces pensamos una cosa y hacemos otra cosa. A veces hacemos una cosa pero sentimos otra. Bueno, la meta es lograr integrar esas 3 cosas, lo que pensamos, lo que deseamos o sentimos y lo que hacemos. Conviene que nosotros, hermanos, siguiendo al Señor, despertemos a la conciencia para saber cómo nosotros participamos de la construcción de nosotros mismos. Nosotros podríamos pensar, lo que pasa es que a mí me formaron así, es que mi papá y mi mamá me trataron de este modo, yo por eso soy así. Bueno, tú eres así, sí, claro, por huellas del pasado, pero también porque hoy en día has tomado decisiones de formarte y de ser de cierta manera, de alimentar ciertas características y ciertos atributos. Pero nosotros siempre estamos llamados al cambio, siempre estamos llamados a esa transformación en Jesús. Y no solamente estamos llamados, estamos asistidos, ayudados por la gracia, ayudados por la acción de Dios, para que en nosotros se siga plasmando esa construcción de la que nos habla 1 Corintios 3, esa construcción en donde oponemos materiales de oro y de piedras preciosas o ponemos un material de paja y de cosas de muy baja calidad. Y eso representa la calidad del esfuerzo, de la entrega, de nuestra transformación y conversión personal. Eh, Así como necesitamos descubrir cómo nosotros hemos venido construyendo una visión de la vida, una visión de nosotros mismos, cosa que muchas veces permanece muy inconsciente, también debemos ver, descubrir cómo Dios obra a través de nuestra historia y ha venido trabajando en nosotros y en nuestra familia para generar un legado de vida, un legado familiar. Hay una íntima relación entre conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios. Uno podría decir prácticamente que puede ser hasta imposible conocer cosas de Dios sin conocerse a sí mismo, porque conocer a Dios te revela una idea de quién eres frente a Él.
Y eso te lleva entonces a adoptar unas posturas de frente a Él. La honra, la alabanza, se dan como fruto de que nosotros reconozcamos que Dios es Dios y que nosotros nos podamos dar cuenta de quién es Dios. Qué grave riesgo, hermanos. Qué grave riesgo la persona que no se conoce a sí misma. Quedaría expuesta a hacerse y a hacer males terribles. De pronto aquí es donde está uno de los terribles retos y de los terribles peligros de la actualidad, la banalidad del ser, la alienación de la persona o pensar la instrumentalización de la persona. Eso quiere decir la no realización de su identidad. A ver, lo explico. Y lo voy a explicar con un ejemplo eh, de una filósofa muy bella, Hannah Arendt, eh, cuando habla de que podemos volvernos una terrible herramienta del mal. Si nosotros no reflexionamos en nosotros mismos, entonces se nos pasa cosas importantísimas y ella ponía un ejemplo por una investigación que ella hizo de los nazis, ¿sí? Los nazis, bueno, ella hace la entrevista a un soldado que se encargó de hacer todo el sistema de trenes para que llegaran los judíos a su exterminio. Lo hizo excelente. Y ella decía, este es un hombre excelente, o sea, es decir, es comprometido con su estado, con el estado, es comprometidísimo con su familia, con sus valores, impecable como papá, sí, un gran hombre. Lo único que le hizo falta fue reflexionar que lo que estaba haciendo era en contra de seres humanos. Un pequeño detalle que se convirtió en una gran diferencia. Cuando nosotros destinamos todas estas potencias que tenemos y que nos ha dado Dios, nuestra inteligencia, nuestra afectividad, nuestra capacidad de hacer, pero le falta un elemento y es comprender nuestra trascendencia, comprender que somos hechos de Dios y dirigidos hacia Dios, que somos hechura divina, que somos naturaleza divina, porque somos naturaleza hecha por Dios para realizarse en Dios. Cuando eso se nos escapa, entonces nos volvemos en una herramienta del mal, ¿sí? Cuando, por ejemplo, podemos coger a un hijo y presionarlo para que estudie lo que da plata. Usted tiene que ser excelente para generar dinero, pero no necesariamente para buscar la realización suya o buscar la realización de la humanidad. Bueno, ahí nos perdemos. En la vida de pareja y de crianza es fundamental poder conocerse para conocer las debilidades de uno, las fortalezas de uno, las tendencias que tenemos, para que podamos distinguir cuáles son mis habilidades o mis dificultades a la hora de establecer los vínculos. Cuando yo tengo lastimaduras, dificultades para amar, yo tengo que asumir que eso me corresponde a mí, porque cuando yo me justifico y justifico mis errores en el otro, ¿sí? Entonces soy difícil, escaso para controlar mi mal genio. Y le digo, es que tú me sacas la rabia, ¿sí? Entonces el otro, ¿qué concepto va generando de sí mismo? No, pues yo saco la rabia, quiere decir que pues, no soy buena persona, sí, no soy suficiente para que esté feliz, no soy suficiente para que me amen, sí, antes me toleran, si me lastiman es que yo me lo merecía entonces. Bueno, esas son las reflexiones terribles a las que muchas veces las personas podemos llevar a otras en el ámbito de la familia a sufrir, a hacerse daño a sí mismos, ¿sí? A lastimarse. Y esos son actos que en familia debemos cuidar. Vamos a revisar entonces, hermanos, a la luz de la fe, muy en congruencia con una buena visión antropológica y herramientas de la psicología, un concepto sobre la persona, es decir, ¿qué es la persona humana desde el Evangelio? ¿Sí? Según el Evangelio, bueno, hacemos unas reflexiones para descubrir unos elementos, unas características fundamentales de lo que es la persona para que podamos saber amarla y cuidarla. Bueno, el primer elemento que debemos saber de lo que hizo Dios en el ser humano y que nos ayuda entonces a pensar una crianza y unas relaciones que son sanas, que ayudan a construir el reino de Dios. Sí, hablábamos en otro de los videos de esta serie que Dios tiene un propósito para nuestros hogares y para nuestras familias. Y es que los vínculos que establezcamos aquí sean vínculos del reino de Dios. Es decir, que construyamos el reino de Dios en nuestros hogares y en nuestras familias. Pero, ¿qué es construir el reino de Dios? No basta con ser muy rezanderos, no basta con asistir fielmente cada semana a comunidad, no es suficiente, porque tiene que haber una transformación interna.
Y esa transformación interna se tiene que convertir en formas especiales de tratarnos de una manera en la que nos demos honra, en la que nos demos cuido, en la que podamos hacer progresar esa construcción, esa, ir formando la libertad de cada uno de nosotros para que nosotros decidamos construir el amor en nosotros, para que cada uno de los miembros de nuestra familia decida construir lo que Dios le está pidiendo en sí mismo, es decir, aumentar en sí mismo la semejanza a Dios. Si logramos unos vínculos capaces de construir el amor, de hacer que las personas se sientan amadas, de hacer que las personas decidan por el amor, allí estamos construyendo eso que Dios quiere. Entonces, la primera de esas características es la dignidad. La dignidad tiene unas causas, es decir, la dignidad del ser humano está por encima de todo lo creado. La dignidad tiene unas causas. Uno, somos dignos porque tenemos un origen divino, es decir, porque Dios nos construyó y nos quiso de una manera muy especial. Nos amó hasta el extremo, porque en medio de la creación nos dio un lugar especial. Yo tengo un mito y me gusta compartirlo, un mito para expresar esto. Digamos que Dios hizo una obra de arte, un cuadro espectacular, hermosísimo, el más bello del más bello, gigante, lleno de detalles minuciosos, pero espectacular en su conjunto y en su pequeñez. Y luego cogió y lo estrelló y lo toqueó, lo volvió chiquitico, lo, lo volvió pequeños fragmentos. Y cada fragmento lo puso en un corazón humano. Por eso cada corazón humano es irrepetible, único e irrepetible. Y cada corazón hace parte de un cuadro magno que es la humanidad, que él ama y que desea salvar a toda costa, no quiere perder a uno solo. Cada uno de ellos, cada uno de nuestros corazones, cada uno de de los seres humanos, tenemos tanto valor y somos de tanto aprecio por Dios que nos ama, que nos cuida. Por eso nosotros estamos llamados a ese mismo destino de darle valor y de cuidar. Ese origen es divino, por eso tenemos una dignidad elevada y dentro de la naturaleza no le dio a otros seres como a nosotros estas potencias para ser conscientes de sí mismos y para poder establecer relaciones profundas con él y con lo demás. Eso no nos da el derecho, por ejemplo, de destrozar la naturaleza ni a dañar la naturaleza, no, antes nos pone en responsabilidad de cuidar bien. Segundo elemento de la dignidad del ser humano, somos insustituibles, insustituibles. Si a mí se me daña mi celular, se cayó y se dañó, me encantaba mi celular, pero se dañó. Entonces, tantos años con mi celular, pues yo digo, pues necesito otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi celular es una cosa, no es una persona, ¿sí? A las personas se les quiere de un modo, a las cosas de otro modo. Las cosas son reemplazables, a las cosas las queremos y las usamos en la medida en que nos sirvan. Si no nos sirven, ¿para qué las tenemos? Nos estorban. ¿Sí? En cambio, las personas son insustituibles. No puedo reemplazar a una persona con otra persona. No puedo decir, bueno, de un hogar saquemos a la mamá y ponemos a otra señora y le decimos a todos, esa es su nueva mamá. ¿Sí? Bueno, muchas veces en los errores, en donde las personas no descubren esas dimensiones trascendentales del ser humano, la psicología y sus emociones, sino que se comportan como si fuéramos solamente cuerpo, entonces pretendemos que eso sea así. Podemos reemplazar una persona por otra, pero eso no es digno con nosotros. La dignidad es obligante, es decir, reconocer el valor del ser humano nos obliga a cuidarlo, nos obliga a responder en amor, en capacidad de cuidado, en entrega. Hermanos, la base, es decir, no podríamos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano. Así nos la puso el Señor. Así como Él nos perdonó nuestros pecados, estamos llamados a perdonar a nuestros hermanos. Así como Él nos ha amado, estamos llamados a amar y a servir. Así como Cristo se entregó por la iglesia, así mismo estamos nosotros llamados a entregarnos. Es decir, mire el sentido de dignidad, es decir, de un valor excelso que Dios nos invita a reconocerlo. Hay una palabra que sería bueno revisar aquí. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Toda la ley y los profetas se fundamentan en esos dos mandamientos, palabra de Dios. Pues qué bonito darnos cuenta de que eso que Dios dio de gran valor en nuestra naturaleza, pues nos invita a comprometerla, a reconocerla y a comprometernos a exaltar eso en la dignidad de los hermanos. En la familia cristiana es aquí donde la fe debe orientar el trato de dignidad que nos demos entre nosotros. De otro modo, haríamos una dolorosísima contradicción. Es decir, un hogar cristiano está llamado especialmente a ser un hogar de amor, en ese amor a cuidar. Yo pienso que hay unos verbos que nos ayudan a distinguir realmente qué es el amor. ¿Qué es el amor? El amor se tiene que convertir en unas acciones concretas porque si no, no hay amor verdadero, ¿sí? No se ve el amor. El amor tiene que ver al otro, es decir, de darse cuenta de que el otro existe. Tiene que darle valor, segundo verbo, ¿sí? Darle valor. Es decir, yo veo al otro y me cae mal porque me lleva a la contraria, ¿sí? Bueno, eso nos pasa en el matrimonio hay veces. Pero ¿cómo se te ocurre? Uy, no es que las mujeres, uy, no es que los hombres, ¿sí? O sea, vemos al otro, pero denigramos su valor. No, no, no. Entonces vemos al otro, le damos valor. No te entiendo, pero alguna razón debe tener. No me gusta lo que hace, pero quiero conocer cuáles son sus razones, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede adentro? A veces no hay razones, a veces hay emociones por las que la otra persona se comporta. Y yo estoy llamado a reconocer esa diferencia, a darle un valor de respeto, a sentarme a la escucha. Tercer verbo, dar cuido, dar valor. Es decir, si yo me doy cuenta del otro, sé que es una persona digna, que es una persona imagen de Cristo que tengo allí, pues yo tengo que disponerme a cuidarle, a servirle, a promoverle. Eso es el amor. Si mi amor son solamente palabras, pero no son acciones, qué pobre es mi amor. Porque mi figura, mi imagen, mi ideal está allí, en esta imagen que está allí puesta, Jesucristo, el verbo de Dios. ¿Por qué le dicen verbo a Jesús? Pues porque la acción de Dios, la acción misericordiosa, redentora, guiadora, de enseñanza, de amor, es Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a ser otro Cristo en nuestra familia, con nuestro cónyuge, hacer una labor de ver, darle valor y darle cuido con un compromiso vitalicio, como es el matrimonio indisoluble, para siempre, dedicados, ¿sí? Allí tenemos un reto muy importante en nuestra cultura porque en nuestra cultura tenemos unos modelos muy autoritaristas sobre el amor, unos modelos muy autoritaristas que nos llevan a decir, usted me tiene que hacer caso porque yo soy su papá. Y bueno, sí, claro, sí, sí, o sea, incluso hasta un mandamiento es, ¿no? La honra a los padres, pero hay veces quiero cosechar en donde no sembré, hay veces quiero cosechar un respeto, una obediencia, cuando en realidad todavía no he dado los elementos suficientes de escucha, de comprensión, de cercanía de su corazón, de valoración del corazón del otro para que el otro se sienta exaltado. Y ahí tendremos que revisar muchas de las pautas cuando estemos en el módulo de matrimonio y de familia lo podremos profundizar. Segundo elemento para comprender al ser humano de una manera digna y de una manera como Dios quiere. Somos multidimensionales. Somos seres multidimensionales. Tenemos diferentes dimensiones y esas diferentes dimensiones nos obligan a construir conocimiento, a ganar conocimiento de nosotros mismos, a aprender de mí mismo. Tengo que aprender de mis diferentes dimensiones. Esto hay que decírselo a los jóvenes y hay que decirle a todos los que estamos creciendo y madurando. Nosotros somos más que el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene un universo en sí mismo, el universo interno, su subjetividad, que debe ser reconocido, respetado, promovido, perfeccionado. Esa es la ley del amor. La ley del amor nos lleva a reconocernos misericordiosamente, a darnos acogida, pero también misericordiosamente nos lleva o nos invita a llevarnos a la perfección, a hacernos crecer, a cuidar de nosotros. Esa es la ley del amor. Acogerte misericordiosamente, pero para hacerte crecer como para que puedas hacer lo que fue pensado en ti. En todas las áreas de nuestra vida debe crecer la palabra. Si queremos hablar de la espiritualidad, entonces tendríamos que decir, ¿qué es un ser espiritual? Un ser espiritual primero es un ser natural.
Es decir, primero es hombre, primero es mujer, primero encuentra su cuerpo, encuentra las dimensiones en donde tiene que responder en la cultura, en el estudio, en el trabajo, en el servicio dentro del hogar. O sea, primero somos seres naturales. Ahora, en medio de todas esas tareas, de relacionarnos, de trabajar, de estudiar, de construir a diario, ahí es donde hay que insertar el espíritu, nos decía Juan Pablo II. Los espirituales es que con la ayuda del Espíritu Santo trabajamos en esas diferentes dimensiones para hacerlas crecer. Yo no puedo decir yo soy un espiritual porque me retiré del mundo, entonces ya no pienso en mi trabajo. No podría decir eso porque mi trabajo es para la gloria de Dios. Mi trabajo fue un regalo que me dio Dios para que yo a través de eso sirviera. Ahora, ¿cómo actúo como psicólogo? Yo soy psicólogo, ese es mi trabajo. Bueno, yo puedo actuar muy mundanamente o muy carnalmente o movido por mis intereses financieros y económicos, pero estoy llamado a guiarme por el Espíritu Santo. ¿Quiere decir que entonces tiremos al traste todas las teorías psicológicas que lo que hay que dar es palabra? Bueno, no, no se trata de eso tampoco. Es decir, en medio del trabajo humano, en medio de los conocimientos humanos, distinguir cuál es la visión trascendente del Espíritu Santo y trabajar para construir eso, ¿sí? En todos los campos, en todas las dimensiones. La multidimensionalidad del ser humano es el poder reconocer las diferentes dimensiones en donde se desarrolla su proyecto de vida. Está llamado a desarrollar un proyecto de vida y para eso, pues tiene que conocer qué fue lo que quiso hacer Dios en él. Estamos llamados a conocernos, pero también a educar las dimensiones de nuestra persona, de acuerdo con nuestra dignidad. Podemos tener muchos sentimientos. Si yo me estudio y me doy cuenta que tengo pasiones tremendas, pero ahí es donde me sirve de ejemplo y me sirve tener un paradigma, una fuente de referencia y esa es Cristo. Es decir, tengo que estudiar mi multidimensionalidad y en mi multidimensionalidad me doy cuenta de que hay cosas que me gustan. Por ejemplo, me gustan las cosas y entonces yo quiero ser avaro. Pero espérate un momentico, estoy llamado a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo, es decir, a poder decir, bueno, me gustan las cosas, pero las cosas las puedo tener, las debo buscar solo en la medida en que me ayuden a llevar a la perfección. Es decir, mi criterio es buscar la perfección de mi alma, ¿sí? De mi ser integral. Y la perfección es Cristo. Entonces, la medida de las cosas es lo que nos acerque a Jesús, lo que haga que crezca Jesús en nosotros. Cuando en nuestras relaciones familiares, y esto tenemos que trabajarlo con los hijos que están haciendo sus procesos de orientación vocacional, ¿qué es lo que debe buscar? Claro, ganar platica, por supuesto, es decir, tener un buen destino de vida, claro, por supuesto, pero ¿qué es lo que te va a llevar a encontrar ese camino? Aquello que te dignifique como persona y que te permita que tú dignifiques a otros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Aquello que te acerque a Cristo, aquello que te enseña a amar, a donarte, a construir como lo hizo Jesús y como lo quiere hacer hoy en día a través tuyo, es eso lo que te lleva a la verdad de la persona. Miren la altura de la dignidad y cómo el Evangelio termina siendo una fuente de guía inapelable, ¿sí? Una fuente de guía y de crecimiento en todas las dimensiones. El crecimiento cristiano o la persona cristiana no es una persona ahí arrevejida, pues como que no desarrolla su vida, como que no va para ningún lado, para nada. Antes, lo que quiere Dios Padre en nosotros es la plenitud de nuestra persona. Es eso lo que hizo Cristo. Se desarrolló hasta el top, ¿sí? Hasta lo máximo. Eso mismo quiere Dios que hagamos. Entonces, bueno, volvamos a esto. Nuestro proyecto de vida se construye en esas diferentes esferas. En la vida personal es mi relación con mi cuerpo, con mi mente, con mi persona. Tengo que cuidar de mí y ser capaz de sostenerme sano. ¿Cómo lo hago a la luz del espíritu? Bueno, ahí está el camino de la verdad. Tengo una dimensión familiar, ¿cómo cuido de ella? Dentro de mi familia, pues está mi pareja, están mis hijos, está mi hogar, pero también están mis vínculos familiares más extensos. Tengo una dimensión vocacional laboral, es decir, mi trabajo no es solamente para conseguir plata, sino también construir realización y construir servicio y bienestar en la sociedad. Tengo una dimensión económica y material. Tengo que ser capaz de gestionar, de ser un buen administrador de los recursos que Dios me da.
En esa administración está el poder ayudar a la iglesia, el poder ayudar a las personas, el poder ser juicioso según Dios me oriente para construir el capital que quiere que yo tenga sin que eso me robe el corazón. Tengo una dimensión social, pertenezco a una sociedad y yo pues tengo que, también soy corresponsable en esa sociedad. ¿Cómo lo hago a la luz del Espíritu? Y una dimensión pues que atraviesa todas, pero que me parece súper importante, tengo una dimensión espiritual que tengo que cultivar. En esa dimensión espiritual está la relación con Dios, pero también está la relación con lo más elevado en mí, que es mi capacidad de construir una ética, de construir unos valores, de comprometerme con el desarrollar la virtud, porque es eso lo que nos hace crecer. Esa dimensión en la familia es fundamental poderla desarrollar, porque es lo que nos ayuda a comprender que tendemos hacia los vicios, tendemos hacia emociones o acciones desordenadas, pero satisfactorias, pero nuestro trabajo es pujar para construir la virtud en medio de nosotros. Eso también nos lleva a un eje de trascendencia. Otro elemento de esta visión sobre la persona, y es que estamos con una dirección en el desarrollo. El desarrollo nuestro, nuestro crecimiento lleva una dirección y es integrarnos a lo largo de la vida. Nuestra salud mental y nuestra salud integral está en desarrollar e integrar estas diferentes dimensiones en una sola persona, ¿sí? Es decir, tengo que ir descubriendo mi afectividad, mi sexualidad, mi deseo económico, laboral. Tengo que ir conociendo todas estas cosas, pero luego integrándolas y ordenándolas de acuerdo a mi proyecto de vida. Tengo que ir descubriendo esas diferentes dimensiones, madurándolas para poder gobernarlas, es decir, educando, ¿sí? Tengo que conocer mi sexualidad y luego tengo que educarla para que no se robe la dirección de mi vida, sino que yo la pueda gobernar para que le sirva a mi vida, para que haga crecer a mi vida. Lo mismo tengo que hacer como en finanzas, con mis relaciones interpersonales, con mi espiritualidad. Tengo que, con la ayuda de Dios, descubrir mi espiritualidad, crecer en ella para ordenarla y estructurarla de acuerdo a mi llamado y a mi estado de vida. Porque es eso lo que me pide Dios. Dios no me ha pedido que sea monje eh, ermitaño. No, lo que Dios me puso fue ser un hombre, padre de familia en medio de la sociedad. Entonces tengo que tener una honda espiritualidad, pero integrada a las labores de este estado de vida. Cuando logro esa armonía en esas diferentes dimensiones, cuando llego a conocer esas diferentes dimensiones y las puedo organizar y las puedo hacer crecer, gobernar y estructurarlas de acuerdo a un destino de vida, a un uso de la voluntad, que fue lo que Dios me dio, allí estoy dándole gloria a Dios. Ahí es donde estoy siendo la mejor persona, la mejor versión de mí mismo. Y ahí es donde puedo estar eh, sirviendo a los otros de una manera equilibrada, sostenible, porque como estoy bien estructurado, pues bueno, Dios obra en ese orden, en esa paz. El indicador del amor es la promoción de la persona, el desarrollo de nuestras capacidades y potencialidades, les decía ahora, en esos verbos del amor. El fruto del amor es la promoción. Yo tengo que amarme, entonces amarme no es ser egoísta para mí, y entonces ahora pienso solo en mí porque ya pensé mucho en los otros. No, no, amarme es darme, amarme es desarrollar estas diferentes dimensiones para establecer relaciones con los otros, relaciones del reino de Dios equilibradas, en donde yo recibo y en donde yo doy, porque si no, entonces, ¿cómo me desarrollo? No me puedo desarrollar en cosas que no esté compartiendo con otros. Em, es que en la relación con el otro es donde se pone en ejercicio eso que soy, eso que desarrollo. La salud de esas dimensiones se pone a prueba en la medida en que se integran y se ordenan al servicio del propósito de vida personal, el cual es sano y santo en la medida en que se alinea con la voluntad de Dios. Decía San Ignacio de Loyola, la mayor gloria de Dios es el mayor bien del ser humano. Entonces, tomar mi ser y desarrollarlo en sus dimensiones para generar el mayor bien a los hombres, es eso lo que me da el mayor bien a mí y es eso entonces lo que le da la mayor gloria a Dios. Hay que poder distinguir porque muchas veces llegan buenas propuestas, ¿sí? De desarrollo, pero no son integrales, entonces no necesariamente te hacen bien. Este es un elemento bien importante. Otra nota sobre la persona que es la responsabilidad de la libertad, súper importante para San Juan Pablo II. Dios nos compartió una gran potencia en la acción.
Con ella nos invita a participar en sus obras de creación y de redención. Es decir, fíjense, nuestras obras impactan la historia de la salvación. Y en esto no hay distingo. Es decir, puede ser que alguien diga, no, pero es que yo soy ama de casa, no, pero es que yo tengo un servicio tan sencillo que qué tan importante es. Pero no, todo lo contrario. Todas nuestras acciones, todo ser humano con su acción impulsa la obra de Dios, la obra de la redención. Es un misterio, así lo hizo Dios. Con nuestra oración, con nuestro servicio, con el consejo, sí, a los otros, con las palabras que damos a los otros, con eso impulsamos la obra de Dios y esa es la mayor plenitud nuestra. En la acción como acto de la voluntad personal se integra toda la persona. Con ella se construye historia y humanidad. A ver, ¿dónde me integro todo? Pues en lo que yo hago. Yo no puedo decir es que yo soy un poquito ladrón. Si soy un poquito ladrón, soy un ladrón. Es decir, las obras que yo hago hablan de mí. No puedo decir algo si mis obras no sustentan eso. Para hacer algo, puse mi cuerpo, puse mi mente, puse mis afectos, puse toda mi historia y la integré para hacer eso con lo que impacto la vida de los otros. Ese es el acto. Entonces, mire que el acto es una cosa importantísima. En los actos es donde estamos llamados a integrar el ejercicio de nuestra voluntad. Es decir, acuérdense que lo que nos hace culpables o nos hace dignos, pues es la gracia, pero luego de la gracia es lo que hacemos, el uso de nuestra voluntad. Acuérdense de algo que hablábamos en uno de los videos. La libertad no es hacer lo que yo quiera, no, eso es el albedrío. El albedrío es que yo pueda escoger lo que yo quiera. La libertad es escoger aquello que más me desarrolla y comprometerme con eso. Lo que Dios quiere para el ser humano es que use lo que le dio, todas estas potencias, para hacer lo que a Dios le agrada, construir el mayor bien para las personas. ¿Es eso lo que tenemos que decirle a los hijos en la crianza? ¿Es eso lo que los esposos y los padres tenemos que dedicarnos a vivir en la vida cotidiana? Es decir, llevar nuestro ser a la mayor capacidad de amor y de servicio. Esa acción del ser humano, hecha en el Espíritu de Dios, adquieren valor infinito y eterno, nos da mérito y nos santifica. Es decir, ¿qué es lo que nos suma puntos delante de Dios? Pues que hagamos su voluntad, que obremos según el Espíritu de Dios, que obremos según como Dios ha querido. Para eso, pues tenemos que tener unidad con Dios. Cuando en la oración, en el camino espiritual nos unimos a Dios, entonces aparecen las luces con las que tenemos que comportarnos en esas diferentes dimensiones de nuestro ser. Y entonces allí pues tenemos una pauta. Ahora luego tendremos que hacer el trabajo de integrar eso que es la revelación con esto que yo quiero hacer, con esto que es el mundo. Y allí es donde entonces podremos tener acciones pues que cobran un valor infinito porque terminamos ayudándole a la redención del mundo, ayudándole a Dios en la redención del mundo. Entonces nuestros pequeños actos se pueden volver una acción verdaderamente transformadora. La responsabilidad para nosotros Juan Pablo II habla mucho de la responsabilidad. Es decir, el ser humano tiene una responsabilidad, pero lo que quiere decir no es que tiene un deber, ¿sí? Porque nosotros, los americanos, muchas veces interpretamos, usted tiene esta responsabilidad, es como decir, usted tiene una obligación, ¿sí? Que lo explota. No, 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 este sentido no es el que usa Juan Pablo II. El sentido que dice es, tú tienes la oportunidad. Dios te dio oportunidad de hacer el bien. Dios te dio las capacidades para que tus actos sean eternos en la salvación de otros, en llevando tu ser a hacer lo máximo para poder tener la sensibilidad de servir a aquellos que lo necesitan. Tienes la oportunidad de ejecutar la oportunidad es asumir nuestras responsabilidades de cumplir en excelencia, en espíritu de Dios, nuestros roles, poniendo lo mejor del ser humano, pero integrando con la gracia del Espíritu Santo. Sin la acción de Dios no llegamos, pero sin la acción del ser humano, pues tampoco se puede, es lo que nos enseña San Agustín, ¿no? De ahí el tema que nuestra responsabilidad tiene que estar guiada hacia la verdadera libertad. Es decir, si queremos decir que amamos a Dios, tenemos que parecernos a Él. Si queremos decir que queremos ser como hijos de Dios, pues tenemos que imitarlo.
Una cosa es tener esa capacidad de decidir el albedrío y otra cosa es que utilicemos esa libertad para construir lo que es sano, lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que le da la gloria al Padre. En esto de la libertad, quisiera tener un minuto para poder decir qué es la libertad del ser humano, ¿sí? Hay una frase que dice, bueno, yo soy libre, tan libre que yo puedo destruir mi vida. Yo soy tan libre que incluso puedo decidir no vivir. Bueno, no, no. Hay un sentido negativo de la libertad que se acostumbra mucho en el día de hoy y esa es parte del gran enredo que tiene la cultura contemporánea. Y es pensar que libertad es vivir sin sujeción. Es decir, yo a nadie le respondo, yo hago lo que yo quiera. ¿Sí? Ese es el sentido negativo de la libertad. Pero es falso, nos lleva a un error. Porque la libertad en realidad no es soltar, ¿sí? O sea, si yo soy libre, entonces no me sujeto a un amigo, entonces no tengo amigos. No me sujeto a tener una esposa o un esposo. No me sujeto a tener horarios de trabajo. No me obligo. Entonces nada me obliga, nada me condiciona. Pues entonces nadie se compromete conmigo. Si yo me comprometo con mi esposa, pues mi esposa va a cumplir. Si yo me comprometo con una empresa, pues la empresa va a subsistir. Si yo me comprometo en las amistades, pues la gente querrá ser mi amigo. Si no, pues no. Porque entonces hay veces estaré y hay veces no estaré. Esa no es la libertad. La libertad es la decisión inteligente de comprometer nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestro intelecto e integrarlo para construir de una manera estable aquello que nos da felicidad, el amor, la familia, la amistad, la iglesia, ¿sí? El bien en el mundo. Todos los humanos somos criaturas, pero no todos decidimos ser hijos de Dios. Dice en el primer capítulo de San Juan, pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Qué frase tan especial. Les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Y no es que nosotros nos hagamos por obra propia, porque sin la gracia sería imposible hacernos hijos de Dios. Hemos recibido la gracia, pero a la gracia tenemos que responder con nuestra libertad. Es decir, ¿qué es la libertad? Con la integración de nuestra persona y de nuestras potencialidades al servicio de esa voluntad de Dios, como respuesta a esa voluntad de Dios. Tenemos que poder construir una capacidad de responderle a Dios, no con una palabra, sino con la vida misma, con la configuración de nuestra persona. Organizar nuestra persona y configurarla para verdad, responder a lo que Dios quiere. La libertad del ser humano es amar. Amar es lo que nos libera de lo que no es nuestra naturaleza, de lo que nos sobra. Amar es asemejarnos a Cristo que amó hasta el extremo. Y en ese amar hasta el extremo es donde se realiza la perfección de nuestra persona. Y así llegamos a otro concepto fundamental, el último concepto que nos ayuda a pensar el ser humano, y es la esponsalidad, una relación de esponsalidad y de don. Juan Pablo II nos habla de una facultad y aspecto fundamental de nuestra naturaleza, que es la dimensión esponsal. Siendo nosotros finitos, estamos hechos para el absoluto. Estamos hechos para la comunión, pero esta comunión es ir más allá de la propia naturaleza para llegar a la trascendencia. Qué especial, qué especial este componente entonces del ser humano, pero solamente se puede descubrir si vemos al ser humano de manera trascendental. Si lo vemos solamente de manera materialista, no se va a ver esta capacidad, pero prácticamente es lo que distingue al ser humano. El ser humano está hecho para la relación, estamos hechos para la comunión. Una de las características principales de la persona humana es la esponsalidad. ¿Qué es la esponsalidad? Es la capacidad de tejer una relación en donde se compromete tanto que hace que su vida sea un don, que hace que su vida sea un regalo de amor, es decir, un regalo positivo que construye, que convierte su vida en aquella palabra que hace bien, en aquella acción que hace falta, en aquella ilusión que construye un nuevo futuro, un mejor futuro para todos, que convierte su corazón en un lugar seguro a donde cualquiera puede llegar a descansar, que convierte su palabra en una fuente de vida.
a donde quien la oye se llena de luz. Es eso lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que establezcamos por acción de su Espíritu Santo una unión tal con Dios y con los otros seres humanos que nosotros seamos canales de la gracia de Dios. Es eso lo que da la comunión con Dios. Esta comunión con Dios es la causa primera de la felicidad. A quienes dicen que lo que busca el ser humano es la felicidad, se equivocan, porque la felicidad no se puede acceder de primera instancia. Es decir, yo no me puedo hacer feliz ya. No, yo soy feliz en la medida que soy feliz si como una bandeja paisa, ¿sí? Soy feliz si amo y sirvo, soy feliz cuando me encuentro con mi esposa, soy feliz cuando comparto con mis hijos. Es decir, primero hago algo para poder ser feliz. Pero la mayor felicidad y la mayor plenitud es entrar en la íntima comunión. Primero que todo con Dios, que es el absoluto. Cuando estoy en unidad con el absoluto, estoy absolutamente lleno. Y con esa gracia de Dios, cuando me acerco al otro y le amo y le sirvo y le comprendo y veo su diferencia y no lo critico, sino que le respeto, le acompaño, allí entonces entro en una comunión que nos hace sentir acompañados, que nos hace sentir seguros, que nos hace sentir que crecemos. Hermanos, no es solamente dar tiempo, no es solamente dar cosas, es darnos a nosotros como personas. No hay mayor amor que el que dar su vida por sus amigos, dice Jesús en Juan 15. Esta responsabilidad se funda en nuestra capacidad de hacer de nosotros un don, tras la experiencia de que otros lo hicieron para que tuviéramos vida. Primero Dios nos ama. Primero nuestros papás nos amaron y nos toleraron y nos enseñaron a cuidar, ¿sí? En el mejor de los casos, hay veces nos hirieron los padres con su abandono o con sus malos tratos, pero sirvieron de camino para que Dios nos diera la vida. Nosotros primero somos amados y desde allí, desde esos ejercicios es que estamos llamados entonces a amar a los otros. Las acciones del amor, pues les adelantaba, es el reconocer, el dar valor, el cuidar de, el promover la verdadera naturaleza que tiene la otra persona. Es decir, no es ser cómplice de sus errores, es ayudarle con amor a comprender a qué está llamado. Está llamado a la justicia de Dios. Es decir, ¿qué es la justicia? Pues a poder llegar a ser lo que está hecho, un ser divino, con una finalidad de amar a Dios, de amar a los demás. Hay de la persona, de la pareja, de la familia, de la comunidad donde la responsabilidad queda atada por las heridas o por los errores. Qué lamentable. Sí, hay que pena, hay un error de ortografía allí. Ese ahí va sin H, disculpe. Ay, de la persona, ay, de la pareja, en donde se renuncia a ser responsables. Esto no es solamente para el matrimonio. Es decir, los religiosos también están llamados a vivir la esponsalidad. En realidad es una connotación de la persona, no del matrimonio solamente. La esponsalidad es poder ya estar llamados a construir, a vincularnos, a hacer de nuestra vida alimento, a hacer de nuestra presencia agua que da vida. Por supuesto que eso solamente puede ser en la medida en que nosotros estamos unidos a Dios. Y aquí quise dar un añadido, ¿sí? Hermanos, nuestra vida es poderosa. ¿Por qué? Porque somos solidariamente uno solo con los demás, hasta con los que no conozco en la sociedad. Es decir, si yo puedo construir mi persona, entonces estoy construyendo la vida de los otros que yo tengo alrededor. Es decir, hay que llevar a Dios esta persona. Pero acuérdese que nosotros tenemos un lugar en la sociedad, de ahí que Dios puede obrar a través de nosotros en la sociedad. Tenemos acceso a la cultura, entonces Dios puede obrar en la cultura a través de nuestra transformación y de nuestro cambio. Y tenemos un acceso a la historia de la humanidad. Marcamos la historia de otros. Entonces, cuando Dios nos ayuda a llegar a la trascendencia y nosotros caminamos con Él a lo trascendente del ser humano y nos convertimos en seres esponsales con Dios y capaces de amar, de hacer de nuestra vida un don con otros, bueno, ahí transformamos la historia, la cultura y la sociedad. A esa altura estamos llamados hermanos. Entonces aquí pongo como un pequeño resumen. ¿Cuáles son las claves entonces de esta descripción de la persona que surge en relación con el Evangelio? Somos dignos, somos multidimensionales,
estamos en camino de conocer esas diferentes dimensiones, integrarlas para ponerlas al servicio del desarrollo de nuestra persona y del desarrollo de los otros. Eso es lo que significa que somos capaces de tener responsabilidad, de tener poder en la vida, que estamos llamados a ejercer la libertad. Y es eso lo que nos realiza, la responsabilidad, que es la relación y el don. ¿Sí? Bueno, aplicando esto a la familia, les propondría pensar un poco, eh, esto que implica, o sea, cómo este modelo de persona pues puede alimentar nuestra relación de pareja, nuestra relación de crianza o la vida personal, porque también le quiero decir a los solteros que esto también aplica cuando uno es soltero. ¿Qué tan digna es tu vida? ¿Qué tan multidimensional estás siendo al reconocer las diferentes dimensiones tuyas y cuidándolas y educándolas? Eh, ¿Qué tan justos son tus vínculos como soltero? ¿Sí? Bueno, aquí hay diferentes dimensiones de esta visión antropológica. Les propongo estas preguntitas, si quiere ahí paran el video, para que anoten y puedan trabajar esto. Acuérdense, si nosotros nos sentimos cristianos, nos pensamos cristianos, nuestros actos tienen que ser cristianos, ¿sí? El pensar, el sentir, el actuar, tienen que estar integrados a esa dimensión trascendente y divina de la unión con el Espíritu Santo para que realmente entonces podamos ser plenos. Pero esto tiene que dar frutos de verdad en nuestras vidas, en todos los contextos, especialmente en la vida cotidiana. Ahí es donde más se prueba el amor, en la vida cotidiana. Si estas verdades de la verdad de Cristo iluminan nuestra vida, nuestro ser y nuestros vínculos familiares, bendito Dios, vamos por buen camino. En donde no, es donde está entrando el dolor o el pecado o la oscuridad en nuestra casa y con la ayuda de Dios tenemos que trabajar por sanar, por crecer, por llegar al Señor. Bueno, démosle gracias al Señor que nos acompaña y que nos llama a estas cosas tan hermosas de la plenitud de su intimidad y de la plenitud de este ser hermoso que Dios creó en cada uno de nosotros. Démosle gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.